Bueno, vamos a la resolución del parcial obligatorio, segunda parte. Teníamos este límite como ítem C de la consigna D. Bueno, para resolver este límite, lo primero que debemos hacer es aplicar el álgebra de los límites. El límite de la raíz es la raíz del límite, el límite del logaritmo es el logaritmo del límite. La cuestión se convierte en esto. A ver, perdón. Vamos a repetir el límite este. Y aplicar el álgebra de los límites significa que esto se convierte en esto. Lo que tenemos ahora dentro del límite es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Porque esto tiende a 0, la tangente de algo que tiende a 0 tiende a 0, y pasa lo mismo en el denominador. ¿Qué hacemos? Bueno, muy simple. Escribo. La tangente, ¿cómo la vamos a escribir? Como aprendimos en trigonometría en matemática. Seno de 3x sobre coseno de 3x. Y tangente de 7x, ¿cómo lo vamos a pensar? Como seno de 7x sobre el coseno de 7x. Próximo paso, volvemos a escribir todo, pero vamos a tener que hacer un reordenamiento aplicando allí cuestiones de álgebra elemental, porque ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta manera. Esto nos va a quedar seno de 3x sobre el seno de 7x y la parte de los cosenos nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar coseno de 7x sobre el coseno de 3x. Eso es un cociente de fracciones donde el denominador se da vuelta. Bueno, esta parte es muy simple de ver que tanto el numerador como el denominador, cuando x tiende a 0, ¿a cuánto tienden? A 1. Por lo tanto, esta parte es muy simple. Cuando x tiende a 0, tiende a 1. Pero acá se impone la idea de aplicar el seno de algo, o sea, una función, sobre la misma función. Seno de algo sobre algo. Otra vez recurrir un prototipo como hicimos con el ejercicio anterior, que nos llevaba al número e. Entonces divido numerador por x y denominador por x. Para tener lo mismo, multiplico y divido por 3. Multiplico y divido por 7. Sin distribuir los límites por una cuestión de escritura y para ahorrar tiempo, tenemos que, cuando x tiende a 0, este prototipo, ¿a cuánto tiende? Tiende a 1. Y el denominador, ¿a cuánto tiende? También tiende a 1. Resultado, todo esto tiende a 1, el logaritmo, todo esto tiende a 1, pero por 3 séptimos nos queda el límite de una constante, que es la constante, y nos queda la raíz cuadrada
del logaritmo de 3 séptimos. Y ese es el resultado del límite buscado. Bueno, vamos a ir a la consigna número 3. La vamos a leer, que la tenemos acá. La consigna número 3 nos dice, nos dan esta función, nos piden dominio, intersección con los ejes, asíntotas, límites necesarios, gráfica e imagen. Analizar adicionalmente si la función posee discontinuidades, clasificándolas con una justificación coloquial. Se puede observar que este es un tipo de función homográfica. Si han trabajado todas las funciones, eso estamos en el ítem A de la consigna 3. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los reales menos el 4. Este valor de exclusión es el que nos permite obtener la ecuación de la asíntota vertical, que es en efecto x igual a 4, no 4. Una asíntota es una ecuación, no un número. Cuidado. Intersección con los ejes. La intersección con el eje de las x se logra haciendo y igual 0. Y igual 0 nos lleva a la intersección con el eje x. Y un cociente, ¿cuándo es 0? Cuando el numerador es 0. Y obviamente sabemos que el denominador es distinto de 0 porque lo excluimos en el dominio. Esto va a ser 0 cuando 2x menos 3 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación, nos queda que x es igual a 3 medios. Ese es el punto de corte de la gráfica con el eje de las x. ¿Cómo obtenemos la intersección con el eje x? Haciendo x igual 0. Es decir, si yo hago y igual a f de 0. Entonces, si calculo la función, la imagen de la función en 0, nos queda 2 por 0 menos 3 sobre 0 menos 4, y eso nos da el valor de 3 cuartos. Finalmente, ¿qué nos falta ver acá? El límite cuando x tiende a infinito. Es el cociente de dos polinomios al infinito de igual grado. Por lo tanto, según la regla que hemos visto en el desarrollo teórico del capítulo de límite y continuidad, esto es igual al coeficiente de mayor grado del numerador sobre el coeficiente de mayor grado del denominador, que es 2. Esto nos lleva al valor de la asíntota horizontal, que es y igual a 2. Un detalle importante que obvié al principio es chequear que es en efecto una función homográfica haciendo a por d menos b por c. Tienen que chequear que a por d menos b por c resulta que es menos 8, 2 por menos 4, menos 3 por menos 1, me da menos 5. Al ser distinto de 0 significa que la función es homográfica. Si fuera igual a 0, no. ¿Qué es lo que va a pasar en el ejercicio que sigue? Nos faltaría ver los límites por derecha y por izquierda en el valor de exclusión del dominio, pero los podríamos ver cuando graficamos la función. La vamos a hacer con el software. Nos orientan los puntos de intersección con los ejes y las asíntotas. A ver, igual, voy a dejarlo por el tema de las asíntotas, igual a, dijimos 2x menos 3 dividido x menos 4. Ahí la tenemos.
dibujemos x igual 4. Recuerden que las asíntotas son con líneas de puntos. El software no me la hace así. Y igual a 2. ¿Ven? La asíntota horizontal. Fíjense que cuando la función tiende a 4 por la derecha, tiende a más infinito. Ahí no se los escribo, pero los pueden ustedes registrar. Y cuando tiende a 4 por izquierda, ¿a cuánto tiende? A menos infinito. El valor de corte con el eje, cuando x vale 0, es y igual 3/4. Y con el eje x es 3/2. Fíjense que la mitad entre 0 y 5. Aproximadamente se ve. Ustedes lo tienen que hacer a mano alzada, de una manera muy simple. Recuerden que esto es una función homográfica que es geométricamente una hipérbola y tiene dos ramas. La hipérbola que estudiaron en el primer cuatrimestre en el curso de matemática. Bueno, vamos a ir a la parte B de la consigna. Detalle importante que nos faltó. Había que analizar el tipo de discontinuidad. Bueno, acá no lo escribí, yo lo dije. Tanto si me acerco por derecha como por izquierda, por derecha en 4 me voy hacia más infinito y por izquierda hacia menos infinito. Significa que en el punto el límite es infinito. Es una discontinuidad inevitable de salto infinito, porque el límite da como resultado infinito. Otra cosa importante, ¿cuál es la imagen de la función? La imagen de la función, precisamente el valor de exclusión del dominio, es el valor de la asíntota horizontal. Son todos los reales menos quién. Menos el conjunto formado por 2. Bueno, con esto finalizamos la consigna 3A. Ahora vamos a ir a la 3B. En la consigna 3B nos dan esta función, que parece homográfica también, nos piden dominio, determinar si posee discontinuidades evitables e inevitables, y en caso de poseer evitables, redefinir la función, graficarla originalmente, o sea, la función dada originalmente y su imagen. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 3. Si observamos claramente al poner el dominio, podemos ver que si extraemos factor común en el numerador, ¿sí? 2 por x menos 3, esto va a facilitar que se haga una cancelación. Lo cual me muestra que es una función o constante disfrazada. Si hubiéramos chequeado si es homográfica originalmente, hacemos A por D menos B por C y nos encontramos que nos da 0, porque nos queda 2 por menos 3, menos 6, menos 6 por 1. Eso nos da en efecto 0. Bien. Si hacemos esto directamente, esto es innecesario. Bueno, ¿qué pasa acá? Hay que averiguar cómo es esta discontinuidad. Para hacerlo, calculamos el límite de la función cuando x tiende a 3. Pero calcular este límite lo hemos hecho, aunque bajo otro contexto. Este límite es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Si yo opero, me encuentro que puedo cancelar y nos da 2. ¿Qué significa que el límite nos dé 2? Que la discontinuidad es evitable.
en x igual 2, lo cual me permite redefinir a la función. ¿Y cómo la redefinimos? Le ponemos otro nombre o le ponemos f asterisco. ¿Y en qué consiste la redefinición? La redefinición consiste en escribir la función original, si x es distinto de 3, y el valor del límite si x es igual a 3. O sea, ese agujerito que tenemos en 3, la función me va a permitir rellenarlo. Eso es lo que yo hago cuando redefino. Es como si simbólicamente tomara Portland, tapar el agujerito. Pero la función me pide que haga la gráfica de la función original. Y la gráfica de la función original es una función constante con un agujero en 3. Vamos a hacerlo en el Paint. Este es el origen. Y ahora, en forma aproximada, dibujo la recta paralela al eje X en 2. Dijimos que el agujerito era en 3. Más o menos lo buscamos. El tema es que no busquemos 3 a la izquierda del origen. Entonces, el valor de 3, vamos a suponer que lo ponemos acá. Esto significa que aproximadamente por acá le vamos a hacer un agujerito. Dijimos que esta discontinuidad es evitable porque podemos redefinirla rellenando. La imagen de la función es el conjunto formado por 2. Y bueno, nos queda la última consigna. La última consigna que vamos a resolver a continuación. La última consigna consiste en lo siguiente. Perdón, la tenemos que leer. Consigna 4. Una epidemia se propaga en una población siguiendo la ley f de t igual a 2t cuadrado más 3 enfermos por día. Se pide obtener a. La rapidez de cambio instantáneo de la velocidad respecto del tiempo al primer día y a los 10 días. Lo que hacemos, lo que nos está pidiendo es la derivada de la ley f de t, que la hacemos en forma general y la evaluamos en t igual 1 y en t igual 10. Entonces planteamos f' de t en forma genérica es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en t más h menos f en t sobre h. Es 2 por t más h al cuadrado más 3 menos 2, o sea, f en t es 2t cuadrado más h.
perdón, 2t cuadrado más t, porque es f de t, sobre h. Ahora, esta es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y procedo a desarrollar el cuadrado de binomio y la distributiva. Nos queda 2 por t cuadrado más 2th más h al cuadrado más 3 menos 2t cuadrado menos 3 sobre h. Este límite es 2t cuadrado más 4th más 2h cuadrado, y voy a sumar esta secuencia tal como estaba. Tres se cancela con el opuesto. Dos t cuadrado se cancela con menos 2t cuadrado. Extraigo factor común h en el numerador. Me queda 4t más 2h sobre h. Sí, está correcto. ¿Sí? 4t más 2h. H con h se cancela y nos queda el límite de 4 más de 4t, perdón, más 2h. Cuando h tiende a 0, el segundo término se hace infinitesimal y esto nos da 4t. Nos pedía conocer el número de enfermos al primer día. Bueno, cuando t vale 1, ¿cuántos enfermos tenemos? 4 por 1. 4 enfermos. Cuando t vale 10, ¿cuántos enfermos tenemos? 4 por 10. 40 enfermos. Listo. ¿Qué nos pide la parte B del ejercicio? Encontrar la pendiente de la recta tangente a la ley dada en los puntos de abscisa t igual 1 y t igual 10. Es exactamente lo mismo, hay que justificarlo. ¿Por qué? Porque calcular la rapidez de tiempo, la rapidez de cambio de una magnitud respecto de otra, es hallar la pendiente de la función, ¿sí? De la función en esos puntos. En este caso, en la parte B, pero ojo, hay que explicarlo eso con las palabras de uno. La pendiente de la tangente en t igual 1, no hay que volver a hacer nada, es 4, es equivalente. Y la pendiente de la tangente en t igual 10 es 40. La parte C, ¿qué nos pide del ejercicio? ¿En qué momento de la difusión de la enfermedad no hay más enfermos? Cuando la derivada es nula, que equivale a cuando la recta tangente es horizontal. Es decir, habría que tomar el ítem
a, y es cuando la derivada de f respecto de t es igual a 0, es decir, 4t. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando t es igual a 0, es decir, antes del primer día. Es decir, empezó a haber enfermo en el primer día. Antes no hubo. Podría ocurrir, ¿eh? Podría ocurrir. Que se empieza a gestar un momento antes de la enfermedad. Y la parte D pregunta lo que yo ya comenté. ¿Para qué valores de la variable la ley dada tiene tangente horizontal? Para t igual 0. Es lo mismo. Porque calcular la rapidez de cambio, en este caso, de la difusión de una enfermedad respecto del tiempo, es equivalente a calcular la pendiente de la recta tangente de la función en un determinado punto de esa función. Bueno, con esta segunda parte concluimos la resolución del parcial obligatorio. Espero que sea útil. Nos vemos en otro video. Gracias por su atención.